Hay dos tipos de videos que me encanta hacer. Uno son los teóricos. No los hago muy seguido, por más de que me encanten, porque no suele gustar tanto. Pero el otro es respondiendo a comentarios. Por eso tenemos los respondiendo kirchneristas, pero también tenemos la contracara de esos, como este video, que son aquellos comentarios que valen realmente la pena. Así que sin tanta introducción empecemos, pero como siempre, hola, soy Rodolfo, espero que tengan un excelente día. Todos los gobernadores hacen lo mismo. Lo que no entiendo, que mucha gente huye de sus provincias para ir a Buenos Aires y votan lo mismo. Bueno, esto sí es una duda bastante común considerando de que, bueno, si te vas de Tucumán a Buenos Aires o de Catamarca a Buenos Aires, ¿por qué? Y más considerando que está Axel Kicillof y cada vez que puede mete impuesto tras impuesto. Pues resulta de que esto tiene mucho que ver con la cantidad de población que tiene. ¿Y qué tiene que ver? Pues una provincia con tanta población como la provincia de Buenos Aires llama a la inversión. Puesto en otra forma, Kicillof puede hacer todo lo que se le cante para presionar impuestos porque sabe que dada la cantidad de población que tiene, las empresas igual quieren apostar en Buenos Aires, sin importarles él. Porque al fin y al cabo la cantidad de población va a transformar en rentable tarde o temprano el negocio. Además, como lo pueden trasladar a precios, alguien va a comprar de toda esa masa de gente. Por tanto, mucha gente que busca trabajo en el interior del país suele irse a Buenos Aires. Primero, por esto. Y segundo, también depende mucho la temporada, porque, pongámoslo en estos términos, mucha gente de todo el país se va a las costas en Buenos Aires cuando es temporada turística porque hace muy buena guita. Así que todo depende a qué hagas referencia. Los que dicen que no les alcanza, el 80% patinan su moneda en boludeces. Viven en Narnia, piensan que tienen un poder adquisitivo que está lejos de tener. Se acostumbraron a vivir en inflación los árabes. Primero, no necesariamente solo tendríamos que contemplar eso de acostumbrarse a vivir en inflación, porque acá yo te puedo agregar otra cosa, igual de molesta y mucho más grave considerando de que las mismas provincias lo impulsan, y es la ludopatía. Conozco muchísima gente que gana muy bien, pero muy bien, arriba de 2 palos, tranquilo, y pues no llegan a fin de mes. Y no llegan, y no hay forma de que lleguen. Y no es porque la plata no les alcanza o porque no compren por mayor, sino porque van, compran por mayor, se abastecen de alimento, pero lo que sobra en juego. En juego. Entonces, esto a las provincias les viene bien, porque al fin y al cabo, todas las provincias recaudan a través de la ludopatía de la población. Entonces no van a hacer nada para combatir esto. Esto, más que nada, es un problema de las familias que tienen algún integrante que el ludópata y lamentablemente la provincia no va a ayudar y no les importa. Dos comentarios muy buenos y no sabía con cuál quedarme, así que hagamos un 2 por 1. Hablarás del desempleo en Tucumán, Salta, Jujuy, y es culpa de los gobernadores. Pues depende cómo quieras que lo veamos, te puedo decir sí o te puedo decir no. Vamos a poner un ejemplo simple. El desempleo a nivel general, o sea, a nivel país, es 7.5%, pero yo podría defender a los gobernadores de estas 3 provincias diciendo, no, para, el desempleo en Tucumán es 5.6%. Está mejor que la media. Puedo decir, no, en Salta están igual de bien porque 5.9 y siendo la más alta del no. Jujuy más o menos lo mismo. ¿A qué voy con esto? Y esto es interesante. Hablar solamente con este dato sería omitir muchísimos, pero muchísimos factores. Primero, la cantidad poblacional. No son provincias con gran cantidad de población, lo que lleva a que si no tenés mucha población y gran parte de la población depende de un empleo estatal, pues ya entendemos de dónde carajo salen estos números. Ahora, también hay que considerar cómo es que se mide el desempleo. No es todas las personas que no tienen trabajo o todas las personas que buscan trabajo. No. Ponele, podés estar buscando trabajo, pero si ya tenés un trabajo y estás buscando un segundo, pues no entrarías en el desempleo porque ya tenés un trabajo. Tampoco entraría aquella persona que es desempleada pero no está buscando trabajo. O sea, se tienen que cumplir esas dos cosas fundamentales. Que no tenga trabajo y que esté buscando de forma activa un trabajo para entrar en el desempleo. Entonces, esto nos lleva a estas provincias. Tienen muchísimo empleo en negro, lo que lleva a que hay muchísima gente que no busca empleo porque ya tiene un trabajo por más de que sea en negro. Esto, sumado a la gran cantidad de empleo público, pues listo. Tenés un desempleo bajo, pero no por las razones correctas. Ahora, el problema, porque a ver, una cosa es decir, bueno, este es el por qué no hay tanto desempleo. Pero, ¿por qué no hay tanto trabajador en blanco? Pues simple. Tanto empleado público requiere plata.
Esa plata sale de algún lado, impuestos, lo que lleva a que la presión impositiva en estas provincias, todas las provincias del norte, es bestial, siendo un fuerte desincentivo para la inversión. Si no se invierte, no se crean puestos de trabajo genuino, y como no se crean puestos de trabajo genuino, pues de algún lado la gente tiene que vivir. Por lo tanto, se va o al mercado informal o se va a trabajar al Estado. Y vuelve a empezar. Así que yo te podría decir, pues no le echaría tanto la culpa a los gobernadores, porque al fin y al cabo la población fue la que los puso ahí. Así que podría decirte tranquilamente que Jaldo haga cagadas es culpa de nosotros los tucumanos. Por ejemplo. Respecto al segundo comentario, la rentabilidad de las carreras universitarias, cuales tienen pocos especialistas y son muy demandadas, mientras que hay muchas con muchos especialistas, pero solo sirven para reemplazar profesores de la misma universidad, yo te puedo incluir acá en el segundo grupo, hasta por ahí nomás, al contador. Y solo lo menciono para salir de las típicas filosofía y letras y las carreras de arte. Solamente para eso. La gran cantidad de ingresantes en la Facultad de Economía generalmente van a contabilidad. Por lo tanto, tenés una muy gran oferta de contadores, pero considerando que Argentina tiene una tasa impositiva impagable, la gran mayoría evade o está directamente en negro. Por lo tanto, si estás en negro, no necesitas al contador. Y tenés muchos contadores, por lo tanto, al tener muchos contadores, el precio suele caer. Entonces, eso es solamente para sacar de la típica. Ahora, si vamos a hablar de los típicos, que son, por ejemplo, arte o filosofía y letras, yo podría decir, se enseñan mal. No es que no sean rentables, sino que se enseñan mal. Ejemplo, conozco mucha gente que es licenciado en arte, con especializaciones en escultura, por eso mismo aprendí algunas cositas como para tallar, para no rebanarme los dedos, pero ¿a qué voy con esto? Cuando les tocó aprender, por ejemplo, costos, me dijeron, che, ¿me puede echar una mano? Sí, no hay ningún problema. ¿Y cómo le enseñaban costos? Mira, vos el precio lo vas a poner. Estos son tus costos, estos son los tiempos que vos gastás, por lo tanto a ese tiempo le tenés que poner un precio y además de eso tenés que agregarle la ganancia. Ajá. Quedaban cosas muy bonitas, que por ahí en vez de hacer un trabajo de 2 o 3 horas, terminamos, no, como la hora me la van a pagar, no, hagamos un trabajo impecable de 130 horas. Y anda, ve quién carajo te lo paga después. Y ese es el problema. Se enseña de tal forma que hacen cosas que son muy bonitas muchas veces, o mediocres a otras, pero que son impagables. Por lo tanto, terminan sin nunca poder vender una mierda. Cuando me tocó ver esto, dije, eso está mal. Porque no depende de cuánto te costó a vos. Depende de cuánto la demanda está dispuesta a poner de guita. Porque yo puedo decir, bueno, yo vendo esto. Vale 5.000 pesos, 10.000 pesos, 30.000 pesos porque lo hice yo. Ajá. Anda a ver quién carajo te lo compra. Anda a ver. No te lo va a comprar nadie. Y ahí está el detalle. Al no enseñarse bien cómo entrar al mercado, no van a entrar al mercado. Es así de simple. ¿Y qué es lo único que les queda? Bueno, el sector público, porque el sector público no le importa perder plata, total, la paga el contribuyente. Y ese es el gran problema. Este tema podríamos encararlo también desde el otro lado, y es, ¿qué es mejor, una carrera universitaria o un oficio o un proyecto de negocio para la hora de ver la rentabilidad en plata? Para esto me voy a ir al Banco Francés, donde hice una investigación el año 2016, hablando con respecto a los 1.000 millonarios del mundo. El 30% casi de estas personas no tienen universidad completa. No la tienen. Pero hay algo muy interesante. La gran mayoría de estos salieron de Harvard o de Stanford en su defecto. Pero ¿cuál es la diferencia? Ambas universidades buscan la rentabilidad. Buscan enseñar mucho, bien y rentable. Entonces, si te voy a enseñar a ser rentable desde el día 1, vas a ser rentable. ¿Estudiaste o estás estudiando economía o simplemente prestas atención y buscas información que valga la pena? Ambas. Estudio licenciatura en economía, investigo constantemente para aprender más. Es más, por eso mismo estoy haciendo la investigación con respecto a monopolios, pero además de eso voy a diferentes eventos con la intención de seguir aprendiendo y he conocido mucha gente que me ha ayudado muchísimo, no solamente en los videos, sino para mejorar a futuro como profesional. Conozco abogados, contadores, economistas, administradores, historiadores, políticos, empresarios, conozco lo que se te ocurra. Ahora, algo interesante, y esto lo he visto bastante, es la gente que por ahí no tiene una base en ciencias económicas y le gustaría aprender. Y esto lo voy a decir en serio, por si sos una de esas personas. Y es, no importa tu base del secundario. Cuando yo terminé el secundario, hice el ingreso a medicina y entré con buenas notas. Una discusión pelotuda con mi vieja terminó haciendo que cierre el libro y no estudiara por 10 años. Discusión estúpida. Pero cuando retomé,
dije, pues ya no ando como para médico. Y es más, mi mismo abogado me dijo, serías un pésimo médico. Así que terminé en economía, no me acuerdo cómo ni por qué, pero terminé en economía. No entendía nada, la verdad es que no entendía nada, pero eran 12, 13, 14 horas por día estudiando. Todo se puede, así que tiro por las dudas. Ahora bien, pasemos al segundo comentario, porque el segundo comentario que hiciste me encanta porque me permite hablar de lo que más me gusta, gráficas. Muy buen video, sencillito y bien explicado. Estaría bueno que hagas un video explicando qué tipos de impuestos existen y cómo afectan al precio final como consumidor. Perfecto. Vamos a ver que hay tres tipos principales, pero hay muchos impuestos, pero hay tres que son básicamente lo que ramifica lo demás. Uno es a la venta, importación y exportación. Para el de la venta tenemos que empezar con una oferta-demanda de toda la vida. Punto 1 y 2, que están dentro de la gráfica, ahora sí lo tenemos que ver porque son excedentes del consumidor y del productor. El punto 1 sería el excedente del consumidor, ese triángulo. El punto 2, el excedente del productor. Ahora, si agregamos a esto un impuesto, la cosa se va a complicar, porque vamos a ver mucho más números y además tenemos que considerar dos cosas más. Primero, algo llamado pérdida de eficiencia y lo segundo, la recaudación estatal. Además de considerar de que el punto de equilibrio se va a modificar. Porque el punto de equilibrio cuando cruza la oferta y la demanda es eso. Cruza la oferta, cruza la demanda, ahí está el punto de equilibrio. Pero si hay un impuesto, la oferta es oferta más el impuesto. Esa sería la nueva gráfica hacia la oferta, que sería en este caso la línea roja. Por lo tanto, donde cruza esa línea roja, que es la oferta más el impuesto, con la demanda va a ser el nuevo punto de equilibrio. Por lo tanto, vemos más precio y vemos menos cantidad demandada y ofrecida. Pero podemos ver que los excedentes, tanto del consumidor como del productor, se han modificado. En el caso del consumidor es el punto 1, es un triángulo mucho más pequeño que el anterior, por lo tanto el consumidor está perdiendo en este caso. El punto 8 sería el excedente del productor, por lo tanto también vemos que se ha reducido su excedente y por lo tanto también está perdiendo por el impuesto. En cuanto a los puntos 2, 3, 5 y 6, sería lo que representaría la recaudación del Estado. Pero, ¿y el punto 4 y 7 qué son? Es la pérdida de eficiencia. O sea, es dinero que debería de haberse movido, pero como se redujo la cantidad de ventas y el precio ha aumentado, es una plata o un movimiento que nunca va a llegar a hacerse. Y por lo tanto, un impuesto no solamente hace que el precio suba, sino que la producción se vea afectada fuertemente y que la economía en su conjunto pierda plata. Pasando a uno que es un poco antiintuitivo y es a la exportación, porque en vez de subir el precio baja. Podríamos hablar acá, por ejemplo, de retenciones, donde tenemos una oferta-demanda con un punto de equilibrio, pero el punto de equilibrio no nos interesa porque hay una línea punteada verde que va a representar el precio internacional. Por lo tanto, donde este precio internacional choque la demanda, va a ser la cantidad demandada dentro del país. En este caso, punto A. El punto B representa donde cruza la oferta con el precio internacional. Ahora, la distancia entre A y B va a ser la cantidad que se va a producir para exportar. Ok, hasta acá está todo claro. El punto 1 dentro de la gráfica representa la cantidad que va a ganar el consumidor, en cuanto a los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 van a representar al excedente del productor. Ok, agregando un impuesto, la cosa se empieza a complicar un poco. El punto 1, 2 y 3 va a ser el nuevo excedente del consumidor, porque el precio va a tender a caer un poco, la demanda va a crecer un poco de ese bien, pero acá no estamos contemplando cosas como la inflación y otras cosas, así que esto es a nivel teórico. Porque si incluyéramos inflación, acá se van a modificar algunas cosas, pero eso si quieren lo vemos en otro video porque es otro quilombo. Bueno, la cuestión que acá el punto 5, que es un rectángulo, va a representar la recaudación estatal. En cuanto al excedente del productor, en cambio, va a quedar en el punto 7, 8, 9 y 10. El excedente del productor va a caer fuertemente, aunque el excedente del consumidor va a crecer un poco, la recaudación va a quedar, porque por fin se puso, pero los puntos 4 y 6 es pérdida de eficiencia. Sin importar si hablamos de un impuesto a la venta, exportación o importación, siempre existe pérdida de eficiencia cuando existe un impuesto. Y llegando al último, que sería importación, acá volvemos a tener un punto de equilibrio, precio internacional, nos importa el precio internacional, donde cruza el precio internacional con la oferta. Punto A es la cantidad que se va a estar produciendo en el país, el punto B es la cantidad que se va a estar demandando en dicho país, la distancia entre esos dos es la cantidad que se importa de afuera. Ok, con respecto a los excedentes, el consumidor acá gana bastante. 1, 2, 3, 4 y 5 es el excedente del consumidor, en cuanto al punto 6, el del productor. Pero si agregamos un impuesto, podemos ver que se complica un poquito. Pasando del punto A al punto C, la cantidad producida. En cuanto al excedente del productor, el punto 7 y 3 sería ahora.
En cuanto a la pérdida de eficiencia, vuelven a ser los triángulos 4 y 6, o sea, sigue existiendo pérdida de eficiencia sin importar de qué tipo de impuestos estemos hablando. El punto 5 vuelve a ser la recaudación en cuanto al excedente del consumidor ha caído bastante porque pasó del punto B al punto D y son el punto 1 y 2 dentro de la gráfica su excedente. Por lo tanto, el consumidor lo está pagando fuertemente. Esto nos lleva, por ejemplo, mientras más cerrada la economía, más caro te cobran los de adentro. No es que proteger la industria nacional de la competencia externa solamente mejora las cosas, sino que puede empeorarlas y muy fuerte. Por eso esa gran queja que se suele tener con el gobierno anterior, me incluyo, que la suelo tener, de cerrar directamente las importaciones. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si cerrás las importaciones y no nos permitís comprar de afuera, no existe un punto de equilibrio en el cual nos basemos. No es el precio internacional, el punto de equilibrio interno, no es nada. Es simplemente lo que se le cante cobrará a las empresas de adentro porque es lo único que se puede comprar. Y eso es importante porque si queremos podemos ir más allá agregando, por ejemplo, controles de precio. Esto sería una oferta-demanda de toda la vida con un impuesto y un control de precio que sería aún más complicado de producir dentro del país. Y es justamente lo que vivía pasando. Si quieren, después vemos esto, porque también está interesante. Bueno, en fin, esto quedó larguísimo, así que si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario, y si querés ayudar más al canal, puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros, y me quedé sin aire.